Muchísimas gracias a ti, Crisanto, y a la Asociación Familiar de San Vicente de Paúl. Gracias a todos los asistentes que habéis tenido a bien acompañarme un viernes, además de puente, ¿no? Previa de San Isidro, para hablar de Felipe II, el gran hombre. También el gran rey al que se le ha negado el pan y la sal, en palabras de ese de ese fraile agustino del siglo XIX, ¿no? que ya enarbolaba y defendía pues, el escarnio y el vilipendio que se había hecho sobre la imagen de Felipe II. Actualmente es la directora de la Real Academia la que ha reconocido a Felipe II como el rey, pues probablemente que más ha sido injusta, ya no solamente los historiadores, la historiografía y cuanto más pues el público en general. Sin duda la cabeza de turco de la leyenda negra. Cuando uno tiene la capacidad tan alta como pasó en el Imperio Español y somos los mejores, llegamos a gobernar todo el mundo, hablando en plata, pues surgen suspicacias y alguien lo tiene que pagar, y uno de ellos ha sido Felipe II. Felipe II ha ganado todas las guerras, pero ha perdido una muy importante, que es la de la publicidad, que es la guerra de la historia, la de no conocer su imagen y haber pasado de puntillas, haberle reconocido entre dientes y de mala manera sus grandezas. Vaya entonces que esta pequeña charla sirva para intentar quitar o extirpar ese limo negro que todavía sigue extendiéndose en la figura del gran rey. No pretendo hacer una geografía de Felipe II, ni pretendo hacer una leyenda áurea, tampoco aburrirles a ustedes contando lo que era la vida de Felipe II, porque para eso hay biografías tan magníficas. La mejor, sin duda, la del catedrático Enrique Martínez Ruiz, que ha salido hace muy pocos años y recoge perfectamente toda la que era su vida y su contexto histórico. Quiero que den un paseo por la historia conmigo, de la mano del gran rey, y puedan vislumbrar aspectos que quizás se nos han pasado desapercibido para esa leyenda que han forjado nuestros enemigos. Sin duda, como no pudieron ganar en los campos de batalla, pues han intentado difamarlo. Me refiero sobre todo pues, a ingleses, me refiero a holandeses y a una caterva de enemigos con las que nos tuvimos que enfrentar. Para eso vamos a empezar con Felipe II como heredero de un imperio. Es algo que va a pesar sobre él y han sido las comparaciones con su padre Carlos I. Primero nos tenemos que situar en un contexto histórico del siglo XVI, juzgar a Felipe II como un rey del siglo XXI o a cualquier otro personaje histórico sería absolutamente de necios. Es un rey que hereda un imperio, que además lleva una política totalmente innovadora a la que ha llevado su padre, y además va a realizar una política totalmente defensiva, nunca ofensiva, cosa que no hizo el emperador. Carlos I fue un rey que ha tenido varias fases y todo el mundo se le reconoce. Se le reconoce como no es el mismo Carlos I que llega en 1517 sin hablar castellano, y con una revuelta de los castellanos precisamente por esa esquilmación que hace de los fondos, como es la revuelta de Comunera o la revuelta de las Alpujarras, tiene una maduración que no es el mismo Carlos de 1556 o a día de hoy, que es reconocido como uno de los mejores reyes que ha habido en nuestra monarquía, que sin duda lo es. Sobre Felipe II va a pesar una gran herencia, va a pesar que, bueno, confluyen los astros. Le resumo muy brevemente: los reyes católicos pierden a la infanta Isabel, primogénita, han perdido primero al infante Don Juan, han perdido al hijo de Isabel, Miguel de la Paz, y contra todo pronóstico, pues sube al trono Juana I de Castilla, vilipendiada también como Juana la Loca. Eso hace que su matrimonio con Felipe el Hermoso pues lleve a que Carlos herede un imperio que pasa posteriormente a la corona
y a la cabeza de Felipe II. Pasa no solamente una riqueza territorial enorme, es dueño de parte del orbe conocido, sino pasa también que hereda la mayor deuda jamás conocida. Pasa también que hereda todos los enemigos y las guerras que se ha visto compelido su padre. Por lo tanto, el escenario en que se juzga a Felipe II es un escenario como un rey prácticamente tirano. Parece que siempre ya nació viejo. No tenemos un Felipe II, no se habla nunca del Felipe II bailarín, del Felipe II que tocaba la vihuela, que tocaba el laúd, del Felipe II que siempre viajaba con su jaula de pájaros. Nos olvidamos de una parte fundamental del rey, que es el de ser el príncipe renacentista. No solamente fue uno de los hombres más cultos de su tiempo, sino que acometió muchísimas reformas y construyó un aparato administrativo y un legado que hoy podemos percibir en nuestros días. Y eso pues parece que de alguna manera o se quiere ocultar o no se le reconoce, y como digo, si se le reconoce es muchas veces musitando por lo bajo. Sigamos con unas de las cuestiones que se le han acusado más a Felipe II. Tiene un carácter controvertido. ¿Por qué el carácter controvertido del rey? Así como a Carlos I se le gustaba de que se le viera absolutamente en todos los panoramas, ya no solamente bélicos, sino también de todo tipo, Felipe II fue un rey criado con un carácter adusto, con un padre muy exigente, casi siempre ausente, que le dejó su testamento político, ahora veremos las instrucciones de Pálamos, y con una madre con una altivez y una categoría humana fuera de serie, como fue Isabel de Portugal, que le daría o le intentaría dar una educación totalmente innovadora y en ese momento quizá mal vista por el emperador, que es la de ser un rey burócrata, huidizo de todos lo que fueran grandes fiestas, grandes saraos, las manifestaciones públicas. Llevó una vida recatada, austera, totalmente dedicada al trabajo, al estudio. Viajó, y cuando viaja, en el viaje del felicísimo rey, él descubre un mundo nuevo. Él sale de una Castilla recia, donde se encuentra con que hay un sistema de arquitectura totalmente innovador, hay un sistema de arquitectura nada conocido para él, se encuentra con grandes pintores, se encuentra con lo que es el conocimiento del arte, pintores como Tiziano, se encuentra con una noción del mundo totalmente distinta a la que él concebía. Todo eso se va a ver reflejado en lo que es la madurez de Felipe II. Quizá por su carácter, pues además era una persona que todo lo que tenemos de los embajadores de él y los despachos que hacían, y mira que nos odiaban los embajadores, pues era bastante bueno. Era un rey que nunca interrumpía, que siempre mantenía un rictus amigable, aunque los cuadros y la imagen que se transmite del rey es de un rey totalmente tirano, de un rey que no escuchaba y que actuaba y manifestaba su poder por doquiera que fuera. Pero realmente lo que nos queda en documentación histórica es una versión totalmente contraria al rey. Es verdad que por ese silencio del rey de escuchar a la gente está su magnífico mito de que cada vez que alguien presentaba una audiencia hacia el rey, no empezaba a relajarse el ponente que estuviera explicando al rey hasta que él decía el famoso sosegaos. Pero eso va a ser un rey todavía bastante más avanzado. Él va a tener una etapa donde va a absorber todo el conocimiento, y en 1556 se ha dicho que Carlos I está esperando a que Felipe II esté preparado. No es cierto. En 1556 ya ha muerto la reina Juana, si no muere la reina Juana, Carlos I no podía abdicar y ya estaba verdaderamente maltrecho, que es cuando decide abdicar y depositar la corona en su hijo. Está maltrecho porque además
Aparte de adolecer de muchas cosas que no se cuentan del emperador, como que tenía ataques epilépticos, como que le habían extirpado varios dedos de los pies debido a la gota, de que estaba ya verdaderamente exhausto, porque la labor de Carlos I ya no solamente fue en el Estado, sino directamente en los campos de batalla, pues asume ese papel y toda esa herencia que pesa sobre sus enjutos hombros sobre Felipe II. Un padre cruel. Nos encontramos con un Felipe II que, siguiendo las instrucciones de su padre, por los acuerdos que había antes, los matrimonios, como todos ustedes saben, son matrimonios pactados, se casa con su prima María Manuela de Portugal y tiene un hijo que es el famoso príncipe Carlos. ¿Qué daño ha hecho don Carlo esa ópera prima sobre Felipe II? Pues esa ópera ha situado como un padre cruel, casi que asesina a su hijo y bueno, pues siente celos de la grandeza de su propio hijo. Nos situamos con que está la endogamia, sale un niño, fue un parto muy complicado el que tiene María Manuela de Portugal, de hecho ella fallece a los pocos días y el príncipe que nace, Carlos I, cuando le conoce en Yuste, lo primero que le dice a Felipe II es: no se te ocurra proponerlo para príncipe de Asturias. Su aspecto ya era una persona pues que tenía cierta cojera, con unos hombros desnivelados, cierta joroba y un comportamiento, pues no me atrevería a decir totalmente psicótico. Le hacía comer, si no le gustaban sus botas, hizo cocer unas botas y dárselas de comer a su zapatero, tiró a su ayuda de cámara por el balcón, es decir, tenía una serie de comportamientos agresivos. Aún así, vayamos a la figura del gran rey. Cuando Carlos I, persiguiendo en Alcalá de Henares junto con Alejandro de Farnesio y don Juan de Austria, intenta perseguir a una joven, sufre una caída muy grande y eso hace que entre en un estado de gravedad. Felipe II lo que hace es proponer un cónclave a los mejores médicos de Europa, entre ellos Andrés Vesalio, para intentar buscar una solución, y la solución no queda otra que una trepanación. Aún así, desoyendo a su padre, lo proclama príncipe de Asturias porque es su hijo. Su hijo, aparte de esta serie de comportamientos, de reírse de él públicamente y de hacer escarnio de obras como Los viajes de Felipe II, que es un libro en blanco que el príncipe Carlos da a conocer, además de tratar, en ese momento ya han estallado las revueltas flamencas y ya hay disidencia en los reinos de Felipe II en Flandes, de apoyar a los rebeldes, se produce un hecho detonante que es intentar agredir, por no decir asesinar, al duque de Alba. Esto hace que sea confinado en una torre y para ello pues Felipe II no puede confinarlo como padre. Se viste con todas las armaduras, los ornamentos reales y seguido de su séquito apresa a su hijo como rey. De hecho, son dolientes las cartas que tiene con su primo Maximiliano, debatiéndose como padre, si ustedes tienen hijos, en ese devenir de tengo que apresar a mi propio rey, qué duro es esto. El comportamiento de don Carlos es absolutamente desquiciante, deja de comer, manda, luego tiene una compulsión bulímica, manda llenar todo de hielo, es decir, el comportamiento le traen una muerte del príncipe Carlos, que luego en el siglo XIX se ocupan de echarle la culpa a su padre, pero que en esos tiempos, con las ganas que nos tenía Francia, el embajador de Francia adolece y compadece al pobre Felipe II, ¿no? Y le dice: madre mía, los embajadores que hemos sufrido y padecido la figura del príncipe, un hombre con tan gran imperio y tan magnas responsabilidades, qué mala suerte ha tenido con este hijo que tiene. También aquí quería
ya no como padre, pero sí destacar una figura que es la de don Juan de Austria. Don Juan de Austria es Felipe II envidioso, Felipe II casi, bueno, pues mandaba a su hermano a las peores batallas, incluso en Namur, en su última batalla, se le hacía casi responsable a Felipe II. El emperador Carlos deja un codicilio exprofeso para que decida a su hijo, además es un codicilio póstumo, diciéndole que, bueno, pues él, una vez muerta la emperatriz, ha tenido relaciones con Bárbara Blomberg, una joven de 18 años en Flandes, y ha nacido un niño, que es don Juan de Austria, que lo deja al cargo de Requesens y Magdalena de Ulloa y se lo lleva a Yuste. ¿Le da a Felipe II la potestad de reconocer a ese niño o no? Felipe II lo reconoce y no solamente lo reconoce, lo cambia de nombre. En el devenir y en la trayectoria de ese niño, cuando nace la primera hija de Felipe II, Isabel Clara Eugenia, Felipe II pide que sea don Juan de Austria el que públicamente porte a esa niña en el bautizo. Y es Felipe II el que sucumbe al mayor de los deseos, a pesar de que el emperador había dejado taxativamente que don Juan de Austria tenía que ser clérigo. Felipe II ve que ese niño, ya desde su estancia en Leganés, que estuvo un tiempo en Leganés, custodiado por el músico de la corte, por eso la avenida principal de Leganés se llama don Juan de Austria, pues pide dedicarse al arte de la guerra y así lo acepta Felipe II. No solamente lo acepta Felipe II, sino ya hay en lo que es la isla de los Gelbes y posteriormente Malta, don Juan de Austria se escapa en Barcelona porque quiere participar don Juan de Austria era una persona absolutamente magnífica, era un guerrero impetuoso, ¿no? Y Felipe II manda que lo apresen en Barcelona porque no está preparado todavía para morir en el Mediterráneo contra el turco. Y en 1568, el gran año fatídico de Felipe II, es cuando muere el príncipe don Carlos, es cuando muere Isabel de Valois, su tercera mujer. Está ya la revuelta de las Alpujarras, de los moriscos. Además, no porque Felipe II dicta unas instrucciones contra los moriscos muy rígidas, no, lleva a cabo las que hizo su padre. Es decir, Carlos I ya había dictaminado lo que iba a ser el régimen que tenía a llevar los moriscos. Lo que hizo Felipe II, viendo la amenaza del Islam en el Mediterráneo, no quería que Suleimán ni el ejército islámico pudiera sufragar que se generaran revueltas y volver otra vez a tiempos de la invasión musulmana. Y pone por primera vez a Juan de Austria como responsable del ejército en las Alpujarras. La gloria de don Juan de Austria luego se vería también en Lepanto, el gran héroe de Lepanto, y aún así su hermano le tutela hasta el final. Y es que en Lepanto don Juan de Austria no puede tomar ninguna decisión si está en contra de lo que dice Álvaro de Bazán y Luis de Requesens. Por lo tanto, le deja tutelado con los mejores de esa corte en ese momento. Sí, hay otra figura. Felipe II va a ser un rey lleno de traiciones, como es Antonio Pérez, secretario real, heredado también de Gonzalo Pérez, que también estuvo con su padre, porque aquí, cuando ustedes vean un rey, sobre todo los Austrias, no heredan las deudas, no heredan los territorios, las guerras, también se heredan los validos o los nobles que aconsejan al rey, los Velasco, los Luna, los Idiáquez, los Zúñiga, y entre ellos pues está Antonio Pérez. Antonio Pérez pues se malmete con don Juan de Austria que está harto ya de Flandes, ¿no? De esa guerra que él ve ímproba, ve que la amenaza realmente está en Inglaterra y él quiere formar parte también. Ya le habían propuesto rey de Túnez, su hermano le dice que no y él también quería su lugar en la historia. Esto lo utiliza
Antonio Pérez para malmeter contra el rey. Incluso se le ha acusado de que el propio rey participó en el asesinato de don Juan de Escobedo, que como ustedes sabrán, pues el rey no participó directamente, pero desde luego en ese momento sí que había posturas bastante enfrentadas entre los dos hermanos, que dista mucho de ser un rey receloso, ni mucho menos tener inquina hacia la figura de don Juan de Austria. Un rey fanático, sobre todo con la religión. Felipe II padeció 4 papas, y cuando digo padeció 4 papas es que el primero, Paulo IV, lo primero que le dice es que no se puede, los territorios italianos no le pertenecen. O sea, hay un papa que ve peligrar en Felipe II un gran poder, y el gran defensor de la fe y de la cristiandad es el primero que arremete contra Felipe II aliándose con el rey de Francia. Ya había otros casos en la historia. El emperador tuvo que soportar que un papa se aliara con el turco en la Liga del Coñá. Es decir, esto, dense cuenta que antes el papa no era el papa Francisco. El papa antes era un príncipe de la Iglesia que tenía ejército, y como decía Domingo de Soto, cuando el papa se ponía la coraza, pues parece que suelta el hábito. Pues suele parecer. Entonces Felipe II no solamente intentó lidiar con la figura del papado, que fue muy complicada, sino que además las guerras que tuvo ya no eran de religión, eran guerras de Estado, aparte de la religión. Cuando surgen las revueltas en Flandes, lo hacen sobre lo que más podía molestar en ese momento al rey, y enarbolando una falsa bandera, como saben todos ustedes, ¿no?, de Guillermo de Orange, el tema de la religión. Eso lo hereda de su padre, y Felipe II posteriormente lo padece. Pero ustedes creen que Felipe II era lo suficientemente un rey, lo suficientemente necio, como si Flandes hubiera carecido de cualquier interés económico emprender una empresa utópica y derramar sangres y vidas de la mejor fuerza conocida en ese momento, que eran los tercios? Pues no. Evidentemente lo que estalló en Flandes fue una guerra civil. Lo pueden ver ustedes hoy en día. Hoy en día, gracias a esa contención que hizo Felipe II, podemos ver que en la propia Bélgica hay una parte protestante y hay una parte cristiana. Igual que pueden ustedes ver el legado en el Mediterráneo. Se contuvo en el Lepanto y en las escaramuzas posteriores de que realmente llegara el Islam. Sí que fue protector de la religión, gran defensor de la fe. Incluso me atrevería a decir que, dado el papel que hacían en ese momento en Roma, pues de forma más categórica. Para nada fue un rey fanático. En la biblioteca del Escorial se puede ver que está llena de libros de todo tipo. Hay libros árabes, hay libros de Asia, hay libros absolutamente de todo tipo, porque era un rey que, si algo destaca y llevaba en su haber, es que era un rey que quería conocerlo todo. Un rey temerario. Un rey temerario, porque aquí tengo que hacer un punto de inflexión en la mal llamada Armada Invencible, o los que se conoce como la Grande o Felicísima Armada, que tampoco se llamaba así, era la Gran Armada o la Armada, simplemente. Fue también una política defensiva. Felipe II nunca atacó un territorio que no era suyo. Eso sí, hizo lo que su papel de soberano incumbía, que es defender sus territorios con uñas y dientes. Después de, además, Felipe II, su segunda mujer fue María Tudor, fue rey de Inglaterra, sin ninguna potestad. Además, si no tenía hijos, se fue de Inglaterra como vino, y subió al trono Isabel I, que era pues una reina pirata. Se dedicaba a extorsionar a los barcos y a las flotas que venían de las Indias, a hostigar y a financiar también a los rebeldes holandeses. Evidentemente esto es algo que cabreaba al rey, y como adalid y defensor de sus territorios, pues quiso parar de una forma
Pues probablemente no muy loable. El plan del rey, ¿no? Esa fusión que se suele decir entre Álvaro de Bazán o el plan de Farnesio, era una empresa muy complicada de acometer porque, como ustedes sabrán, primero había pues una empresa marítima y naval que luego se unirían por tierra los tercios de Farnesio. Las comunicaciones en ese momento pues fueron nefastas. Se le ha acusado también que una vez que Álvaro de Bazán no llevó a cabo la empresa porque murió, se pusiera al duque de Medina Sidonia. Bueno, el duque de Medina Sidonia fue un gran logista, lo hizo en muy poco tiempo y además era el noble de mayor rango. No entiendo por qué ese atrevimiento en vilipendiar y denostar también la figura del duque de Medina Sidonia. Aún así, esto fue una batalla que solamente se perdieron 28 naves, no fue la guerra. Posteriormente habría los ataques de Drake a Cádiz, posteriormente también, ya saben ustedes, la contraarmada que se saldó pues con el ridículo estrepitoso inglés más absoluto que pueda haber, ¿no? Ustedes ahora pues conocen figuras muy destacadas como son María Pita o Inés de Benz, pero realmente si tuviéramos que hablar, yo la Gran Armada o la Felicísima Armada la encuadro dentro de una guerra en la que ganamos y fue una batalla perdida, pero sin duda al final lo que se consiguió pues es intentar mermar la fuerza de los ingleses y dejarlos en el sitio que merecían, porque no tenían parangón ni en barcos, ni en ejército, ni absolutamente ninguna capacidad. Pero desde luego, para lo que son los ingleses, estoy seguro que la figura de Felipe II escocía y bastante. Las pérdidas de un rey. Bueno, pues fue un rey que nos olvidamos, como he comentado antes, de sus rasgos de juventud, con esos bríos de juventud. Esa capacidad de renacentismo hizo que cuando viniera, a mí me emociona ver las cartas donde Felipe II, antes de ser Madrid, lo que es Villa y Corte, quiere reformar el Alcázar ya siendo príncipe, ya es visionario y quiere conseguir la casa de campo de la mano de los Vargas a toda costa. Es un príncipe renacentista totalmente admirado por la arquitectura, será un gran arquitecto y debatirá con grandes arquitectos, creando además un estilo único como pueden ver ustedes en el Escorial. Yo creo que no se puede desligar. Yo una vez escribí un artículo que era el Escorial es el alma pétrea del rey. No se puede desgajar Felipe II del Escorial a lo que en sí entrañaba el alma de este hombre. Fue un rey además preocupado por la botánica, trajo semillas absolutamente de todo el mundo. Fue un rey que en el Escorial hacía concursos ya no solamente de medicina. La primera vez que en el Alcázar o cualquier rey establece una real armería con todas las armas de su familia es Felipe II. La primera vez que se establece un gabinete de botánica y se hace un departamento de I+D, es decir, donde se siga investigando, se toquen temas de física y química, antes mal llamado alquimia. La alquimia, en tiempos de Felipe II, era la física y la química. No es que el rey se dedicara a hacer conjuros, ni mucho menos. Un rey versado en todas las artes, pues lo puso de manifiesto todo lo que había aprendido e intentó desarrollar esa capacidad y plasmarla de una forma totalmente artística. Nosotros vemos la imagen de ese Felipe II de Anguissola que manda que le quite el bisón que llevaba en Orígenes ese cuadro, y lo podemos ver a través del escáner, vestido de negro. Vestido de negro porque hacía alarde de las empresas que tenía. El negro era muy difícil de conseguir, y aquí tenemos a uno de los mejores recreadores en tema tercios, que es Santiago de la Peña, que venía del palo de Campeche, y era algo pues que nosotros podíamos presumir de ello. Quien vestía de negro era señal de riqueza.
igual que paradójicamente el color de la monarquía siempre ha sido el rojo, el color carmesí, que era el que llevaban nuestros tercios. Pues ya nos presentamos en ese cuadro de Sofonisba, se ve un rey que ha perdido mucho. En este caso el retrato se hace junto a Ana de Austria, su última mujer. De Ana de Austria pierde 4 hijos, quedan vivos, pierde a María, a Fernando, a Diego Félix, queda solamente vivo el que será Felipe III. De Isabel de Valois ha perdido ya 3 hijos, quedan solamente vivas 2 mujeres maravillosas, que serán Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, donde hay como padre pues desprenderá todas las delicias del mundo. Ustedes están publicadas, ver las cartas de Felipe II a sus hijas, donde a Catalina Micaela la llega a decir como hace 2 días y 3 años que te fuiste y todavía estoy recordando el momento en que te fuiste, ¿no? Es absolutamente emocionante. A Catalina Micaela también la vería morir ya de mayor, se enteraría de su muerte. Es decir, es un rey que perderá 4 esposas, muchos hijos y ante todo también muchas traiciones. Él se crió con Guillermo de Orange, viviendo esa traición. Con la princesa de Éboli llegó a ser, era la mujer de su mejor amigo, del gran Ruiz Gómez de Silva, que hizo una labor encomiable en los tesoros del Estado, salvando gran parte de la deuda que había del imperio. Y su hijo, su propio hijo Carlo, que bueno, pues le traicionó de una manera vil. Entonces es un rey lleno de pérdidas, lleno de traiciones, que al final sí tenemos esa especie de Felipe II de Mitra, ¿no? Con ese rictus que parece que ha nacido envejecido, pero no siempre fue así. Un rey que se hacía acompañar del toisón de oro y un rosario, que vemos sus habitaciones del Escorial, donde se hizo retranquear para ver esos jardines tan geométricos, tan magníficos. La casa de campo, ustedes ahora la ven desvencijada, era una increíble maravilla de cómo tenía esos jardines de cuidados y de geométricos. Por otra parte, en su pequeña habitación él escuchaba música y luego pues tenía en sus estancias cuadros como los del Bosco y una mesa como los 7 pecados capitales. Se pueden dar usted cuenta de la riqueza que puede albergar este personaje. No pasa nada. Ahora tocaría como rey invasor. Como rey invasor no aparece, no pasa nada. Rey invasor. Bueno, un rey invasor, ¿por qué? Voy a hablar de la anexión de Portugal. Felipe II llega a tener muchos más territorios que los que tiene su padre. De hecho, al Pacífico le llegan a llamar el lago español. ¿Por qué? Anexiona Portugal. ¿Por qué anexiona Portugal? Porque le corresponde. Le corresponde de una forma legítima y por herencia, a pesar de que se tenga que ver las caras con el prior de Crato, con la financiación francesa de Catalina de Medici y con la financiación inglesa, como no, de Isabel I. Pues aún así, él, a través de esa magnífica obra que hace Álvaro de Bazán en Las Terceiras, Felipe II toma Portugal porque le corresponde de forma legítima a un rey que había sido el príncipe Sebastián, que era su sobrino, y al que pues Felipe II le había advertido: no vayas al Alcacibir, porque es una batalla romántica, como diríamos a día de hoy, una batalla utópica, y aún así le manda a uno de sus mejores soldados. De hecho, a mí me encanta hablar en Extremadura se le quiere muchísimo a Francisco de Aldana, y le manda también sus pertrechos de tercios para intentar acometer esa empresa, que eso sí realmente era una utopía. Aún así, el príncipe Sebastián desaparece y Felipe II le corresponde el trono, espera a que fallezca en ese momento quien había de gobernante, que era un clérigo, y tiene sus más y sus menos también con el prior de Crato y el duque de Braganza. De esto huelga decir mucho más que lo que hay en la historiografía, que está muy bien reflejado y muy bien detallado,
nada más que explicarles cómo entra Felipe II en Portugal. Y entra con unas botitas, que eso lo sabemos por las cartas que hay a sus hijos, desarmado, con una toga, entra a pie, se acompaña solo de la nobleza portuguesa, no quiere ningún castellano cerca para que los portugueses no se vean amenazados de que le está usurpando un territorio, y cuando su querido Cristóbal de Moura, ese gran noble portugués, representante de todo el elenco de nobles portugueses, le entrega la llave, él dice: no me deis lo que no me corresponde, pues a vos se os debe, ¿no? Entonces, ese es el Felipe II que sabe gobernar su imperio, que tiene verdaderamente el imperio en la cabeza. Ahora veremos cómo su legado es un aparato administrativo colosal y que sabe dar a cada territorio lo que se merece. Desgraciadamente, la historia de América se extirpa de la historia de España. Es una pena. Pero las instrucciones que deja Felipe II en cada departamento de América, ya no solamente en las universidades españolas iban indios, las americanas que se jactan de Harvard, no. En el legado español hay instrucciones sobre conservar todas las lenguas. Ojo, que ahí Felipe II lo hizo muy bien. Él decía: cuanto más diversidad hablen, menos se van a poner de acuerdo para ir contra la corona. Es decir, y desde luego la defensa que hace Felipe II de considerarlos, como ya hizo en su día Isabel I, pero de custodiar, o lo que hizo Isabel de Castilla, fue en este caso dar las instrucciones. Lo que hace Felipe II es establecer órganos coercitivos que puedan tutelar el que realmente eso sea así. Va a ser un rey que va a tener una correspondencia ingente, un rey burocrático, va a dirigir desde su Pentágono, que por cierto el Pentágono precisamente tiene esa forma, ¿no?, que teníamos las ciudadelas de Tiburcio Spanocchi, que hacemos, esa traza muy nuestra. Va a dirigir todo un aparato administrativo para llegar hasta todos los rincones. Yo tengo un amigo que se llama Daniel Arberas, que ha escrito hace poco lo que es la gobernadora de la isla Margarita, y me enseñaba, ¿no?, los legajos de Felipe II, como dices, que los contestaba el rey. Tenías toda la razón, los contestaba en los márgenes, tanto el rey como el gran Mateo Vázquez. Es decir, era absolutamente incansable, con unos tentáculos, generador de un imperio jamás conocido, y además creo firmemente que lo tenía en la cabeza. Vamos a ver. Bueno, por último ya resumo como Felipe II, un legado perdido. Bueno, yo creo que ya un legado perdido, ya no me extiendo más que un legado perdido. Yo creo que lo que ha hecho Felipe II es crear un aparato administrativo tal que llega a nuestros días. En tiempos de Felipe II, aparte de los concursos que se hacían, se hizo el primer mapa geodésico, se hace el primer censo, se encarga de ver, analizar y crear unas instrucciones topográficas de cada territorio para ver también las riquezas de cada territorio. Cuando hay empresas como la Gran Armada, él sabe que se esquilman muchos árboles, ¿no?, por la madera. Da instrucciones de una repoblación forestal. Además es muy bonito porque dice: ¿qué dirán de no, sino generaciones venideras?, ¿no? O sea, es un rey que desde luego gobierna al detalle. Se levantaba a las 7 de la mañana, se acostaba a las 11 de la noche, un rey realmente torturado por la gota. Tuvo muchos fallos, claro que sí, seguro que ustedes encuentran muchísimo. Quizá esa incapacidad, pues, de reconocer a gente como Álvaro de Bazán o a Pedro Menéndez de Avilés, que nos pueden doler. Tuvo esa incapacidad de reconocer, porque quizá el Estado español era muy rico, pero no siempre había dinero líquido, que son las famosas quiebras de Felipe II, que tampoco me quiero olvidar. ¿Eran quiebras porque el Estado no tenía dinero? No, lo que no había era liquidez.
De ahí también la secuencia de motines que había y los altos préstamos que heredamos y continuamos. Ojo que Felipe II no solamente heredó deuda, sino también la generó, pues de holandeses y de genoveses, ¿no? Se dice mucho que, bueno, esa flota de Indias, que además pertrecha ese sistema naval tan inmenso para que haya una custodia de barcos por esos reyes piratas, especialmente con Isabel I, que nos llevaron de América. En tiempos de Felipe II, pues lo que vino de América sería entre un 10% y un 20% máxime. Hace una globalización de las fronteras. Dense cuenta que Felipe II gobierna en 4 continentes. La globalización y la inversión de fronteras que hay tanto en el norte de África, esos presidios africanos que yo les invito por favor a conocer, son absolutamente inigualables. Esa contención que hace del Mediterráneo, esa contención que intenta hacer de un Flandes, bueno, que desangra a los tercios, pero él persiste en esa empresa. Hablamos mucho de eso, pero nos olvidamos que en el reinado de Felipe II se batieron récords de privilegios de invención, lo que ahora serían patentes de la época, tanto para el tema de aleaciones como tema de navegación. Se hicieron grandísimos descubrimientos y fue el primer rey. Y con esto no quiero decir como a veces me he encontrado en esto de Felipe II, el primer rey sindicalista que estableció 8 horas. Por favor, Dios mío, no. Eso lo hizo, las 8 horas las estableció Felipe II y las vacaciones. No. Eso pasó solamente en el Escorial. El Escorial se hizo en 21 años. Nos cuenta Fray Sigüenza en su libro que las grúas no paraban ni de día ni de noche. Entonces Felipe II evidentemente pide que las horas, ya saben ustedes cómo pega el sol en Madrid, que las horas de mayor incisión solar pues se recojan. Pero sí fue el primero que apoya el que haya casas para los soldados rotos. Y a ello pondrá el frente, donde está ahora donde se hace Cortilandia en Preciados, pues había un hospital de soldados rotos de los tercios, ¿no? Pues que venían, no podían seguir batallando, y es el primer rey que se preocupa por eso. Y sobre todo, como todos los Austrias, también se le ha acusado de tirano, de machista. Cuando Felipe II no estaba, quien gobernaba estos reinos era Juana. Cuando gobierna los Países Bajos, lo que piensa es que siga gobernando Margarita. Cuando Margarita ya se ve sobrevenida porque ya no puede mantener aquello, pues es cuando va el duque de Alba, con toda su historiografía. Eso sería otro apartado. Y su gran pretensión, y por último, es que sea Isabel Clara Eugenia. La desdicha le persigue. La desdicha le persigue porque él dice, vale, si a mí no me quieren porque soy un rey castellano, que sí que estoy viajado, pero él a partir de 1556 ya no viaja más, establece sus reinos en Castilla y establece la corte en Madrid, muy hábilmente, porque en Madrid él sabe que no tiene. En Burgos, una ciudad mucho más rica que Madrid, ¿quién está? La burguesía, los dineros. En Valladolid ya estaba el Palacio de Viveros, ¿dónde están los nobles? Y en Toledo está el arzobispado. Dice, no, Madrid, ¿por qué? Porque es Villa de Realengo. Y yo no quiero que nadie me toquete mis estructuras estatales, ni ninguna clase de ningún tipo se pueda entrometer en lo que son los asuntos de Estado. Pues la pobre Isabel Clara Eugenia no tiene descendencia, que es lo que él pretende, que tengan un rey holandés. Lo cedió a Isabel Clara Eugenia. Finalmente tampoco es así, es decir, es un rey marcado por desdichas personales, que lo hizo lo mejor que pudo, ha pasado a la historia como el prudente. La palabra prudente de entonces no es como las de nuestros días, todo cambia, hasta el significado. Intentó ser un rey justo y desde luego lo que no se merece es el tratamiento que le ha hecho la historia. Así que yo espero que con estas pequeñas pinceladas haya contribuido un poco a despojar al rey, ¿no?, de ese barniz, de esa pátina tan oscura que tiene. Muchísimas gracias por su atención.
Si alguien quiere hacer, sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo, si puedo precisar muy rápida, sobre la Armada Invencible, entonces supuso un desastre al final, o no lo califica de desastre, si se puede decir final de un imperio inglés que ya no puede volverse a conquistar, a pesar de que luego más adelante ellos con La Coruña y con Cartagena tengan su desastre. Y luego muy rápidamente también, en la parte de la alquimia, si hay un rey esotérico, coleccionador de reliquias, que consulta astrólogos, y decirnos algo de la princesa de Évoli y su reclusión. Bueno, muy rápido. El tema de la Gran Armada, de la Armada Invencible, evidentemente era un plan muy ambicioso que se lleva elaborando muchísimo tiempo, se hace ya con mucha premura porque hay un mar apertum y un mare closum, es decir, hay un momento en que se puede navegar, otro no, había que buscar en ese el momento ideal. Don Álvaro de Bazán tarda mucho, porque es verdad que son muchas las embarcaciones. Finalmente, cuando lo toma Medina Sidonia, pues sí puede ser apresurado, pero realmente el problema que tenía la Gran Armada, aparte que estuvimos a muy poquito de que el plan funcionara, el problema que tenía la Gran Armada es que por una parte tenían que llegar los barcos y por otra parte tenía que venir Farnesio apoyando con los ejércitos de tierra. Porque además, aparte de que en naval lo demostramos que contra el turco, la mayor flota que había, pues en Lepanto ya demostramos quiénes éramos, ¿no? Y en el asedio de Malta. Por tierra, los tercios eran absolutamente máquinas indestructibles. Entonces se pretendía apoyar de esta forma. ¿Qué ocurre? Pues Farnesio no llegó, aunque se mandaron, hubo muchas, hasta 3 comunicaciones por parte de Medina Sidonia, y luego es verdad que lo que son los vientos o el mal tiempo, ¿no?, pues dispersó bastante los barcos de tal manera que fue imposible. Que hay un momento que hay autores como mi querido Carlos Canales que dice estuvimos en Plymouth, teníamos y podíamos haberlo conseguido. Es hacer ciencia ficción y no, ahí no me quiero meter. Por otra parte, lo del rey esotérico, rey alquímico. Como una persona totalmente intrépida a conocer absolutamente todo, era un rey que no rehuía absolutamente nada. Es decir, él cuando va a Inglaterra, todos los reyes de la época se dejaban aconsejar de astrólogos, incluso hechiceros. Ahí tenemos a Isabel I con John Dee, Carlos I también con Matías Jaco, es una parte pues que no se cuenta, siempre hay esa parte de lo que es la astrología. La astrología entonces con el trivium y el quadrivium no es como ahora lo vemos, ¿no? Que vemos ahí como los que salen en la tele, ¿no?, ya fuera del prime time, ¿no?, en el last night, que nos anuncian ahí sus cartas astrales. No, era una materia que se estudiaba, que estaba adentro. O sea, era algo que regía. De hecho, Felipe II, cuando va a Inglaterra, el regalo que le hace a John Dee, que le hace una carta astral que él va a conservar toda su vida en su habitación, le hace una carta astral, pues él ahí le regala el espejo de obsidiana que habían traído, ¿no?, como si se pudieran ver los barcos o si pudiera haber un futuro. Estamos dentro del siglo XVI, dentro de lo que es la superchería o lo que es la alquimia, pues había una mezcla de conocimientos. El propio Escorial está hecho en base al templo de Salomón. De hecho, en el patio de los reyes, ¿a quién tenemos? A Salomón, a David y a los reyes judíos. No tenemos a Isabel la Católica, a Fernando el Católico o a Íñigo de Arista. Es decir, tenemos esa concepción de ir más allá. ¿Que entonces era un poco herejía? Pues mira, Benito Arias Montano es el gran hacedor de la Biblioteca del Escorial y entonces todo lo que no estaba dentro de la foto, entre comillas, o lo versado, pudiera ser considerado de herejía. Que era un rey fascinado por la cábala, por los números, por la geometría perfecta, lo tenemos en el Escorial, es el fiel reflejo del rey.
Dense cuenta que cualquier hombre del siglo XVI pensaba que su destino también estaba regido por los astros. Si lo piensan hoy en día, como vemos la influencia de la luna, pues entonces también hay opiniones que dicen que Felipe II vestía de negro por las influencias de Saturno y para establecer su protección. Pero desde luego lo que sí era un gran conocedor de todo eso. Y por último, de la princesa de Éboli, pues era su gran amiga. Se llamaban primos, habían crecido juntos. La rescata casándola de ese panorama tan desolador y de una vida complicada. El padre de la princesa de Éboli es un hombre muy complicado que se va con otra mujer. Ella es la primogénita, el padre se quiere casar con otra mujer y la quiere desbancar para que se quede, sea un chico y se quede sin la herencia, y él la rescata casándola con su mejor amigo, con Ruy Gómez de Silva, con el que se ha criado. La convierte en princesa de Éboli para que se pueda dirigir a ella directamente, ¿no? Porque nunca te podías dirigir al rey. Con el título de príncipe o princesa de Éboli, pues hay una relación de amistad. Y sufre pues los partidos políticos de la época que había. Por una parte estaban los halcones, el duque de Alba o don Juan de Austria, que tienen una opinión de que Flandes debe ser gobernada desde la centralización, la no flexibilidad, el no permitir ninguna licencia de independencia en el aparato administrativo, lo que viene siendo muy parecido hoy en día, y por otra parte estaban los Éboli. La princesa Éboli tenía unas fábricas magníficas de gusano de seda, tenía unos intereses textiles y comerciales en Flandes y pertenecía al grupo de las Palomas junto con Antonio Pérez, porque lo que quería era que en Flandes se levantara la mano, ¿no? También para ella poder tener en definitiva, pues también su riqueza económica. La traición se comete por un tema de ambición económica, estoy segura. No se la juzga. ¿Por qué no se la juzga? Por no vilipendiar a la familia. Porque en el momento, así como no tiene ningún reparo en juzgar a Antonio Pérez y además meter el brazo armado de la Santa Inquisición, con la princesa de Éboli no quiere juzgarla, la presa. Hace varios periplos, el último es un arresto domiciliario en Pastrana y se hace cargo de todos sus hijos y de seguir manteniendo a todos sus hijos porque no quiere vilipendiar el apellido. ¿Que le tuvo que doler? Muchísimo, seguro, una persona fragante. Una más de las traiciones que tiene Felipe II, un rey muy poderoso pero también muy solo, con un gobierno polisinodial de consejos muy aguerrido. Es más, hay un momento en que ve que Felipe III no está preparado para gobernar y establece lo que son las juntas de la noche, que es con sus 4 o 5 acólitos, y es: si me pasa algo, por favor, que no suba al trono, o si sube al trono, custodiado por vosotros. ¿Alguna cuestión más? ¿Se podría decir algo sobre el saco de Roma? Sí, de Carlos I. Bueno, el saco de Roma de Carlos I, pues a ver, el saco de Roma es controvertido. Digamos que tú puedes leer una parte positiva, y es que los tercios no se habían pagado, ¿no? Los tercios del duque de Borbón, además, que eran muy fieros y muy aguerridos, y ellos pues enarbolaron su derecho. ¿Por qué su derecho? Porque tú, cuando entrabas en una ciudad por la fuerza, pues tú podías saquearla durante 3 días. Es que eran las leyes de la guerra, nos gusten o no. ¿Qué pasa? Que era Roma, la ciudad santa, ¿no? Entonces, puedes tener esa lectura en plan de, bueno, al emperador se le fue, no pudo contener al duque de Borbón, o bien nos estamos hablando de un Alejandro Borgia, que ha establecido una Liga del Coñá, que se ha aliado con Suleimán contra el emperador, que le ha hecho la vida imposible al emperador, y que el emperador, esta es la segunda lectura, dice: vale, pues que hagan lo que quieran y luego ya veré yo. ¿Y qué hace el emperador? Jugada maestra, lo rescata él. Para estupefacción del francés y para estupefacción del inglés. Es más, quien establece Felipe II la paz con Francia es Felipe II, con Cateau Cambrésis, y se casa con Isabel de Valois.
aunque Catalina de Medici sigue financiando detrás el tema de la piratería francesa. Los primeros piratas fueron francesas, y el tema incluso de Portugal, y el tema de Flandes, y él, por la paz con Francia, hace todo lo posible por no heredar esa guerra casi personal que tenía su padre con Francisco I. Bueno, pues muchísimas gracias.